Por allá a finales de la década del 40 del siglo XX, cuando Elías era un peladito de unos 9 años, todos los días, por allá a las 5:15 de la mañana, se levantaba, se ponía un pantalón corto y la primera camiseta que encontrara ahí al lado de su cama y salía para el río junto con Moisés II, su hermano mayor, a recoger el agua para las labores de la casa. Se llevaban 2 de los 3 burros que estaban en el solar de atrás de la casa y salían bien alegres, atravesando las pocas calles polvorientas y sobre todo, más que calles, los montes y los solares del pueblo, hasta llegar a la orilla del río cuando ya estaba aclarando el día. Allá se encontraban con otros pelados de su misma edad. Algunos eran familia, otros solo amigos, aunque en esa época, como el pueblo era tan pequeño, todo el mundo se sentía familia de todo el mundo. Era una bacanidad. Cuando ya tenían llenas las tinajas de barro, entre los dos las montaban con bastante dificultad en los cajones amarrados al lado y lado del lomo de los burros y arrancaban de una para la casa, a donde llegaban antesito de las 7, en el preciso momento en que también estaba llegando su papá, quien se había ido a las 4:30 de la mañana a pescar con un nylon y un anzuelo desde las piedras de la orilla del mar de Gaira, o lo que llamaban el puerto de Gaira. El pescado de cada día era para comer en la casa en la tarde, y si la pesca había sido buena, alguno de los hermanos salía por el pueblo a venderlo de casa en casa. Antes de salir para el colegio en las mañanas, desayunaban todos, y no crean ustedes que era un desayuno eso de maravillas que llaman, no, mi hermano, era con todas las de la ley. Eso sí, la noche anterior los pelados molían el maíz, y así la mamá tempranito en la mañana les preparaba 1 o 2 arepas fritas o asadas para cada uno, o bollos de queso y una taza de café con leche. 2 o 3 días a la semana comían al desayuno carne, pollo o cerdo, y si no, huevos criollos de las gallinas criadas en el patio. Tronco de desayuno, Así se podía aguantar todo el día si era necesario. En todo caso, Elías y sus hermanos iban al colegio Simón Bolívar en la mañana y en la tarde, y también los sábados hasta el mediodía. Los domingos, aunque eran disque libres, realmente todos estaban obligados a ir a misa de 9 de la mañana en la iglesia de San Jacinto del pueblo. Si alguno no podía ir a la misa porque estaba enfermo o por cualquier otra vaina, los papás tenían que mandar una notica al prefecto de disciplina. Y si no iba a misa y no mandaba esa notica, tronco de problema ahí. Al pelado de castigo lo ponían a escribir unas 132 millones de veces. Un pocotón de veces ahí la frasecita, debo ir a misa todos los domingos. Eso de los domingos era un poquito complicado para la familia, pues antes de la hora de la misa, Elías y su hermano se iban con su papá bien temprano en la mañana con 3 burros a buscar leña para cocinar el resto de la semana. Se iban por el camino de herradura que iba a Santa Marta, atravesando el boquerón que hay entre el cerro La Llorona y el cerro San Fernando, lo que ahora conocemos como el Siruma y que realmente separa el valle del río Gaira del río Manzanares. En las laderas de esos cerros era donde los chivos y las cabras pasteaban libres sin que nadie las molestara. En ese entonces, Gaira era un corregimiento de Santa Marta muy rural. No tenía acueducto, ni luz eléctrica y mucho menos alcantarillado. La gente cocinaba en hornillas y para alumbrarse en la noche tenían, al menos en la casa de Elías, 5 lámparas de petróleo, una para la puerta de la calle y las otras 4 para la cocina y los cuartos. Esto es Del Caribe y otros tulipanes y yo soy Carlos Flores Urbina, soy biólogo, pero sobre todo soy un man nacido a orillas del Mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Les estoy hablando desde Holanda. Antes de continuar con esta historia, quiero decirles que para seguir adelante con el podcast, voy a necesitar de su ayuda. Un aporte económico mensual a través de la plataforma www.patreon.com/Del Caribe y otros tulipanes
Es vital para poder entregarles más episodios con buen contenido y calidad. Mil gracias. Episodio 58. Santa Marta es tuya. Elías nació el 24 de julio de 1941, ahí, en esa gaira rural de vida tranquila, en donde lo más grave que pasaba era una pelea de borrachos en la que llamaban la esquina caliente, al lado del solar donde se realizaban los eventos deportivos durante las fiestas patronales a finales de cada mes de octubre, en honor a la patrona del pueblo, la Virgen del Rosario. Dicen que al final de esos eventos la gente seguía celebrando, se ponían a tomar trago en el bar de la esquina y ahí se armaba el coge-coge que terminaba con uno que otro con el ojo hinchado. Su mamá era la señora Sofía Padilla Pimienta, gairera de nacimiento, al igual que su papá, el señor Eusebio Martínez Mesa, quien, aunque oficialmente trabajaba como celador del aeropuerto, su pasión y verdadera profesión era la de músico, al igual que sus otros 4 hermanos, los tíos de Elías. Esa historia musical de su papá y sus tíos empezó cuando llegó a Gaira un señor de apellido Rico, que era músico y que se casó con una gairera. A ese señor todo el mundo lo conocía como el Maestro Rico, y cuando se instaló en el pueblo reunió a un grupo de pelados y empezó a enseñarles a tocar instrumentos. Entre esos pelados estaban los hermanos Martínez Mesa, el papá y los tíos de Elías. El Maestro Rico los pulió bien hasta que lograron conformar una banda de 18 pelados a la que llamaron Banda Armonía del Rosario. Esa banda tocaba naturalmente en el atrio de la iglesia y en las procesiones durante las fiestas patronales de octubre, pero también tocaba en los partidos de fútbol entre gaireros y samarios o barranquilleros, en los matrimonios y hasta en bautizos y en los entierros. Cuando nació Elías, la banda todavía existía y su papá y tíos seguían tocando ahí. Y mientras el pelado iba creciendo, ya con unos 7 o 8 años, empezó a irse con ellos a donde fueran a tocar. Le gustaba mucho verlos tocar y cada vez que le daban un papayazo y dejaban un instrumento por ahí mal puesto en los descansos, el pelado lo cogía y trataba de sacarle alguna melodía o un ritmo. Así que el papá, a darse cuenta que a ese pelado no iba a haber manera de alejarlo de los instrumentos y que lo mejor sería enseñarle a tocar alguno antes de que lo rompiera por no saberlo tocar, un día lo llamó aparte y le preguntó que cuál era el que quería aprender, que él lo iba a enseñar. Y sin dudarlo, Elías le dijo de una: el bombo. Pues hermano, don Eusebio, tan complaciente como era con sus hijos, cogió a Elías y empezó a enseñarle a tocar el bombo de una manera muy particular. El man le tarareaba o le silbaba una canción a Elías, ya fuera un vals o una mazurca, un paso doble, una marcha, y el pelado tenía que ir tocando el bombo, llevando el ritmo, y así una y otra vez, afinando el oído, pendiente del silbido del papá, hasta que se la pillaba. Por allá en 1950, cuando Elías tenía unos 9 años, se murió una señora de Gaira que vivía por allá por la Coca-Cola, una señora que le decían mi casita, y la banda tenía que ir a tocar al entierro. Cuando los músicos de la banda pasaron a recoger al papá de Elías para irse al funeral, resulta que él estaba de turno en el aeropuerto y no regresaría sino en la noche, ya tarde. Entonces los músicos le preguntaron a la mamá de Elías que si el pelado de pronto estaría en capacidad de acompañarlos y reemplazar a don Eusebio allá en el bombo, con el bombo. Ella les dijo algo como: bueno, ustedes saben que él está ensayando con el papá, lo que no sé es si ya está listo para tocar con la banda. Pues ni modo, los músicos no tenían otra opción, así que se llevaron con ellos al pelado. Pues el man tocó con la banda desde la casa de la señora que se había muerto hasta la iglesia y de la iglesia hasta el cementerio. Era tan chiquito
que el tambor o el bombo lo tapaba todo, casi ni se veía. Pero el pelado estuvo toda la tarde en eso, y cuando se acabó todo le pagaron los 18 centavos que le correspondían. El man no lo podía ni creer. Se fue corriendo para la casa mientras pensaba en qué era lo que iba a hacer con tanta plata. A partir de ese día, ya Elías se quedó tocando con ellos. Cada vez que lo necesitaban, él estaba firme ahí, tocando siempre de oído o de caracol, como él lo llama. Ya con la seguridad de que la música era lo suyo, armó un grupito de música con unos amigos del Colegio Simón Bolívar, entre los que estaban Ignacio Douglas, que cantaba, Samuel Soto, que tocaba las tumbadoras, José Díaz, el famoso Manteca, que tocaba los bongoes, y Julio Jiménez, que tocaba el cencerro. Eso fue más o menos en el año 1954, cuando Elías tenía unos 13 años. Y además del bombo y el redoblante, ya tocaba también la dulzaina o la armónica. Y las canciones que esos pelados más interpretaban eran los hits de la época, aquí en la costa. Las de Aníbal Velázquez y las de Alfredo Gutiérrez. Y aunque ustedes no lo crean, porque al fin y al cabo todos eran unos peladitos, los empezaron a contratar. Y la primera persona que los contrató fue la señora Rosa Yepes, quien tenía unos kiosquitos de comida ahí sobre la playa de Gaira, a unos metros de la pila de arena desde la cual la gente se tiraba rodando hasta caer en el mar, lo que, a fin de cuentas, le dio el nombre a todo ese sector desde aquellos años, el Rodadero de Gaira. Esa historia de la señora Rosa se las contaré dentro de poco. En la vida todo cambia, te lo digo de verdad. El hecho es que la señora Rosa Yepes, gairera, los contrataba para que los fines de semana fueran a alegrarle el día a los clientes de su negocio, y ellos arrancaban para allá y tocaban desde las 10 de la mañana hasta por ahí las 6 de la tarde. Doña Rosa les daba el almuerzo y después la comida, y además les pagaba unos centavitos que los pelados, como todos unos profesionales, empezaron a invertir en el grupo, ya sea unas veces para uniformarse y tal, u otras veces para comprar otros instrumentos como el acordeón piano de 72 bajos que lo aprendió a tocar Mario Jiménez, otro músico gairero amigo y contemporáneo de Elías. Pero como vivir de la música no iba a ser algo fácil, le tocó empezar a buscar trabajo por todos lados. Cuando un amigo que trabajaba en los ferrocarriles nacionales le dijo que allá estaban buscando personal para mandarlos a hacer un curso de motoristas a Bogotá, pues ya casi llegaban las nuevas locomotoras diésel que se habían comprado para modernizar todo el transporte férreo aquí en el país. Y cuando le preguntó si él tenía algún conocimiento de mecánica, Elías le dijo que claro, que cómo no, que él sabía de eso, que hasta había estudiado en el SENA y tal, que estaba recién creado el SENA ese año, y que él tenía mucha experiencia y bla, 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 pura paja. Pero el amigo se tragó el cuento y lo llevó a donde el jefe, quien en medio de la conversación con Elías descubrió que el pelado era primo de una prima del papá de Elías. Y listo, sin preguntarle más nada, le dio enseguida el trabajo y le dijo que regresara al día siguiente y que se presentara allá en los talleres de la compañía. Y así fue. Allá se presentó con un overol caqui que le habían dado y con una ollita en la que llevaba el almuerzo para ese día. Un arroz blanco, un pedacito de carne y una tajada de plátano maduro. Y en un termito llevaba agua de panela. Entonces lo recibió el capataz del taller. Y de una le dijo, Martínez, ven acá, ayúdeme aquí a meter ese motor en el cobertizo y quiero que le tomes el tiempo. Obviamente, Elías no tenía ni idea de lo que el man le estaba diciendo, así que se quedó frío y lo único que pensó fue que el único tiempo que voy a tomar es el que me voy a gastar yo corriendo de aquí hasta la casa. Cuando el capataz regresó se dio cuenta que no había hecho nada y entonces Elías le dijo la verdad, que él no sabía nada de motores, ni de mecánica, ni nada. Entonces el capataz se iba medio emberracando ahí
y le dijo que por qué lo había engañado, pero Elías, muy vivo en su respuesta, le dijo que no, que él no lo había engañado, que todo lo contrario, que él estaba contando la verdad y tal. El capataz se quedó mirándolo y le preguntó que quién era su papá. Y ¡chas! Cuando le dijo que su papá era Eusebio Martínez Mesa, el tipo se puso a reír. Le dijo que él había sido muy amigo de su papá cuando eran pelados, que siempre andaban juntos y que se iban juntos a los cerros a buscar pajaritos. Y remató diciéndole que por esa amistad que tuvo con su papá, él se comprometía a enseñarle todo sobre mecánica de motores para que se quedara trabajando con los ferrocarriles nacionales. Tronco de leche, ¿eh? Y así fue. Empezó a trabajar y a viajar en el tren bananero entre el puerto y la zona bananera como ayudante, abriendo y cerrando vías o lo que fuera necesario. En eso estuvo como unos 5 años, hasta que un día estaba en el puerto con su overol caqui todo sucio, manchado y lleno de grasa, y mientras descargaban los racimos de guineos y los metían en las bodegas del barco, el man escuchó una banda tocando en el barrio Ancón, que quedaba al interior del puerto y del cual les hablé en los episodios 39, 40, 41 y 42. Era una de las novenas de la fiesta de la Virgen del Carmen que celebraban todos los años los anconeros. Elías no aguantó las ganas, se bajó de la locomotora y salió corriendo para Ancón. Allá le pidió a los músicos de la banda que lo dejaran tocar los redoblantes o lo que fuera. Los manes aceptaron y Elías se quedó ahí feliz hasta que la fiesta se acabó ya tarde en la noche. Al día siguiente, cuando se despertó para ir a trabajar, fue consciente de que lo suyo era la música, que ni la mecánica, ni los motores, ni el aceite, ni la grasa, ni nada de esas vainas le gustaban ni lo hacían feliz. Así que no volvió a aparecer más nunca por los talleres del ferrocarril. Se fue entonces otra vez para Ancón, en donde seguían las fiestas de la Virgen esa semana, y ahí se encontró otra vez con los músicos de la banda del día anterior, y otra vez tocó con ellos ese día y al final se quedó tocando con esos manes. Y ahí se fue dejando conocer en el mundo de la música en Santa Marta. Ya la gente lo distinguía como el man de la percusión de las bandas, el bombo, el redoblante y los platillos. Y así, estando en eso, un día lo fue a buscar a su casa un músico amigo a decirle que en la banda de la policía uno de los músicos había muerto y que si él quería reemplazarlo. No se diga más, mi hermano. De una empezó a ensayar con ellos. Estando ahí en la banda de la policía, le salían toques con otras bandas y orquestas samarias. Una de esas en las que tocó por algunos años, desde 1969 más o menos, fue la Orquesta Santa Marta del maestro y trompetista Rubén de Aguas Ternera, que era la orquesta de aquí, casi como una big band que tocaba en todas las fiestas, con 3 saxofones, 3 trompetas, contrabajo y en algún momento hasta un piano. Pues Elías llegó ahí a tocar las congas y como corista al lado de los cantantes Humberto Gómez y Sixto Acosta Mozo, el pibe mozo. Tocar en la banda de la policía le dio cierta estabilidad económica y como además tocaba en las otras bandas y orquestas cuando salía algo, Elías se dio cuenta que haciendo música de forma ordenada podía ganarse sus pesitos para vivir y, por qué no, para comenzar una familia. Así que en esa época empezó también a dedicarle tiempo al amor, el man. ¡Ay, ya! Y así fue como a comienzos de los años 60 conoció a una muchachita también gairera como él, Esperanza Velázquez. Y una vez de novios, estuvo visitándola en su casa en la calle 14 todas las noches, hasta que el sábado 18 de abril de 1964 a las 6 de la tarde, se casaron ahí, en la iglesia de San Jacinto, en Gaira.
Las vainas siguieron mejorando después del matrimonio, pues la banda de la policía pasó a convertirse en la banda departamental, adscrita primero a la Secretaría de Gobierno y después al Instituto de Cultura Departamental. O sea que los músicos eran considerados empleados del departamento con todas las prestaciones sociales de ley. Desde que había entrado a la banda de la policía y ahora en la departamental, en donde no se tocaba de oído sino con partituras, a Elías le tocó ponerse las pilas y aprender rapidito a leer partituras. Eso le abrió otro campo dentro de la música, pues pudo empezar a componer y escribir canciones. Y así llegamos al año 1975, cuando este pedacito de tierra caribe iba a cumplir sus 450 años de llamarse Santa Marta, y Elías pensó que esa era la oportunidad de llamarle la atención a los amarios sobre nuestra ciudad, que en esos años tenía muchos problemas ocasionados por una guerra entre familias guajiras que se mataban aquí por donde se iban encontrando, tal como lo conté en el episodio 24 llamado Los Cárdenas y los Valdeblanques. Tratándose de la canción Santa Marta es tuya, yo la hice porque en ese tiempo había muchos problemas en Santa Marta y a mí se me ocurrió por una entrevista que me hicieron Joaquín Sierra Silva, me dijo, ¿cómo te parece lo que están haciendo con Santa Marta? La están acabando. Y dije, bueno, voy a mandarle un mensaje a aquellos que están acabando con Santa Marta, y por eso el coro dice, Santa Marta es tuya, quiérela, ámala, que esa es tu ciudad. De ahí donde viene que yo se la dediqué a Santa Marta. Santa Marta, tierra samaria. Y así fue, compuso este porro llamado Santa Marta es tuya, con todo el amor por la ciudad, pero también como un mensaje de protesta, para que los amarios nos pellizcáramos y retomáramos la tranquilidad que siempre había caracterizado a la ciudad. Cuando la tuvo lista se la tarareó y se la cantó a un familiar que vivía en Venezuela, y al man le gustó y le dijo que le diera las partituras y un cassette, y él se la llevaba a Bernardo Blanco de la orquesta Los Blancos de Venezuela. Y así fue, el familiar se llevó eso y a los 5 o 6 días lo llamaron para decirle que la iban a meter en la siguiente producción de Los Blancos y listo, Santa Marta es tuya quedó incluida en 1976 en el LP Ellos Van de Los Blancos de Venezuela, bajo el sello Disco Fuentes. Santa Marta es tuya de Elías Martínez Padilla. Santa Marta es tuya, Santa Marta es tuya, ámala. Santa Marta es tuya, cuídala, que esa es tu ciudad. Todo lo que tú tienes. En esos años 70, Elías y los demás músicos de la banda departamental, que tenía un total 28 músicos, se las arreglaban para armar entre ellos otros grupitos o conjuntos, papayeras o lo que fuera, para ir a tocar a otros eventos no oficiales. Mientras no faltaran a los ensayos y a las retretas que se organizaban en las plazas y parques, el director de la banda les daba permiso para tocar por cuenta de ellos en otros lados, como por ejemplo en restaurantes como el restaurante La Brasa o el Rincón Francés o en las fiestas del Club Santa Marta o lo que fuera. Todo lo que tú tienes son muy naturales. Tu linda bahía, bellos son tus mares. Tu sierra nevada como el rodadero. Rueda el colombiano y los extranjeros. Santa Marta es tuya. Y así fue como nació otra agrupación musical de Santa Marta. Resulta que una tarde estaban ensayando con la banda departamental en el segundo piso del cuartel de bomberos, porque ahí era donde ensayaban ellos. Y hasta allá llegó el dueño del Pan American, el señor Gustavo Díaz, que pasó por ahí y los oyó tocar. Entonces entró y les dijo que él iba a organizar una fiesta o un agasajo en su casa para unos invitados que venían de Bogotá y que si podían armar un grupito para ir a tocar allá en el Morrito del Rodadero, el Pelícano. Elías le dijo que sí y escogió a 8 compañeros que estaban disponibles para ese fin de semana y allá al Morrito del Rodadero llegaron a tocar. Estando en medio de la fiesta, uno de los invitados cachacos se acercó a Elías y le dijo: ¡Hala, qué buena la orquesta!
¿cómo se llama la orquesta? Y Elías, sorprendido por la pregunta, que no tenía ningún nombre ni nada, lo único que se le ocurrió fue decirle Los 8 del Momento. ¡Ay! Y listo, mi hermano, desde ese día, Los 8 del Momento empezaron a animar fiestas samarias por todos lados. Hasta el día de hoy, esa agrupación está registrada como Los 8 del Momento y por ahí ha pasado muchísimo músico. Y ahora la tienen 2 versiones con sus nietos y con sus hijos. Una versión papayera y una versión orquesta. Aunque la que más se mueve me dice que es la papayera, porque la gente en Santa Marta ya no quiere pagar lo que vale el toque de una orquesta. Agayúos que nos hemos vuelto ahí. Gaira, gaira, tu nombre resuena como un eco de gloria triunfal. Verdes montes acarician tus sienes y nos brinda paisaje tu mar. Ya despierta, querida comarca, ya la industria es tu gran... Para el año 1995 se reunió con la reconocida y apreciada gairera, la docente Vitalia Yepes Pacheco, la seño Vita, y entre los dos sacaron adelante el himno oficial de gaira, que al cantarlo se le mueven las fibras a todos esos gaireros amantes de su tierra. Doña Vitalia compuso la letra y el maestro Elías la música. El estudio y el trabajo que hasta foráneos te llegan a amar. El maestro Elías sigue respirando música cada día, sigue tocando sus instrumentos, cantando y componiendo. El man no para. Hace unos años compuso una canción llamada Orgullo de mi Tierra, una cumbia que la grabó Toño y su combo, y don Elías me dice, de esa no recibí ni el saludo. Las vainas del oficio de los artistas. Hey. Con sus canciones, él demuestra además el amor que siente por Santa Marta, y aunque hoy solo resalto la de Santa Marta es tuya, también compuso el vals En honor a Santa Marta, el pasillo Felicidades Santa Marta y Santa Marta Ciudad Colonial. Tenemos que recuperarlas todas. Una de sus más recientes creaciones es la que compuso con motivo del Festival del Mango, que se celebra cada año en junio en su gaira querida, Gaira la Dulce. Escúchenla. Gaira la dulce, no hay otra igual, cantemos todo tu festival. Gaira la dulce, esa es mi tierra, la del mamón y la panela, también el mango en especial. Qué rica fruta para saborear. Para preparar este episodio estuve buscando mucho rato el contacto con él. Le pregunté a personas que habían trabajado en el Instituto de Cultura, escribí mensajes por Facebook, traté de contactarlo por otras redes sociales, pero nada. Y cuando ya casi había perdido las esperanzas de hablar con él y conocer su historia, un día de agosto pasado, cuando estaba de vacaciones en Santa Marta, una muchacha que dijo ser su nieta me respondió uno de los tantos mensajes que yo había escrito en los grupos de Facebook preguntando por él. Le conté entonces a Lucelis, que es así como se llama la nieta, cuál era mi intención y le pedí si podía ayudarme a contactarlo y a visitarlo y a conversar con él. Me dijo que su abuelo había sufrido un infarto en esos días y estaba muy delicado en el hospital. Qué vaina, me asusté y bueno, solo podía mandarle buena energía y esperar a que se recuperara. Regresé a Holanda y no lo pude ver entonces en ese viaje en Santa Marta. Seguía delicado. Pero los días pasaron, él fue mejorando y por fin regresó a su casa en donde el pechiche de sus hijos, nietos y bisnietos lo ayudaron a recuperarse más rápido. Y hace unos días, por fin, pudimos hablar por teléfono. Pensé que lo iba a encontrar muy débil y por eso empecé la conversación con calmita, pero el man se regó fue a hablar y hablar y hablar. En algún momento hasta le pregunté si estaba cansado, que si prefería que siguiéramos otro día, pero que va, me dijo, no, que yo estoy acostumbrado a cantar 4, 5, 6 horas seguidas, así que una entrevista como esta no le molesta, sino todo lo contrario, le alegraba el rato al poder recordar momentos felices de su vida. Linda Santa Marta, te vengo a cantar. Este bello porro quiero dedicar. En tu cumpleaños que seas muy feliz.
Y es que mientras lo escucho hablar de su vida me doy cuenta que la música y su familia son sus amores. No puedo ver sus ojos, pero por el tono de voz que pone, me imagino que los ojos le brillan llenos de orgullo cuando me cuenta que todos sus 4 hijos, los 10 nietos y al parecer los 5 bisnietos tienen su vena musical. Tocan la percusión, algunos el saxofón, otros clarinete, otros son cantantes. Y Lucelis, la nieta que me ayudó para poder hablar con él, toca los platillos y hace los coros. Talento musical a tutiplén en esa familia. ¡Qué chévere! Santa Marta es tuya, amala. Santa Marta es tuya, cuídala, que esa es tu ciudad. Muchas gracias a don Elías por compartir conmigo y con todos los que me escuchan esta fascinante historia de su vida llena de música. Obviamente las gracias también van para Lucelis por facilitarme el contacto con su abuelo. Espero poder visitarlos en Gaira la Dulce el próximo Festival del Mango en junio. Se me hace la boca agua desde ya. Santa Marta es tuya, Santa Marta es tuya, cuídala, que esa es tu ciudad. Además de las canciones de don Elías, en este episodio también han escuchado apartes de la interpretación de Aníbal Velázquez y su conjunto de la canción Gotas Amargas, incluida en el LP Bailoteca 79 del sello FM, obra de mi querido amigo Álvaro Tovar Vergara, sobre quien ya les conté de su amor por Santa Marta en el episodio 37, disque Samario. También escucharon El helado de leche del pianista y compositor cienaguero Eulalio Meléndez. Para que no se pierdan los episodios publicados hasta ahora, que ya van más de 50, y los que seguiré sacando, pueden seguir mi cuenta de Instagram del Caribe y otros tulipanes. Y como ya les dije, los que quieran y puedan pegarme un empujoncito con una ayuda económica para poder seguir adelante con este trabajo, lo pueden hacer a través de la plataforma www.patreon.com/del Caribe y otros tulipanes. Las ayudas van desde $1 por mes en adelante. Mejor dicho, más barato no se puede. Y más barato no se puede. Naturalmente ahora quiero agradecer a las siguientes personas que han empezado a brindarme su apoyo con su aporte mensual a través de patreon.com. Unas gracias bien grandotas para María Victoria Pérez y también para Jairo Barrera Cuellar. Unos bacanes de verdad. A ellos y a todos los que ya vienen brindándome su apoyo, gracias de todo corazón. Y por último, quiero mandar un cordial saludo a quienes me escuchan allá en los Estados Unidos, en Noruega, en España, en Canadá y a los manes en Argentina, cerquita de Rosario, la tierra de Messi. ¡Ay, ya! Soy Carlos Flores Urbina y esto es Del Caribe y otros tulipanes. Muchas gracias por escucharme y chao.